Así eran los teléfonos hace 100 años, el origen de la comunicación moderna hace un siglo. En la década de 1920, los teléfonos eran una tecnología revolucionaria que estaba transformando la forma en que las personas se comunicaban, aunque, comparados con los dispositivos que usamos hoy, eran mucho más simples y limitados. Mientras que en la actualidad llevamos en nuestros bolsillos smartphones con acceso a Internet, cámaras de alta definición y una infinidad de aplicaciones, los teléfonos de hace 100 años eran un símbolo de modernidad y estaban empezando a ser accesibles para el público general, aunque seguían siendo un lujo para muchos. El teléfono de disco, uno de los modelos más icónicos de esa época, era un dispositivo de diseño robusto, con una base pesada y un auricular conectado por un cable. Para hacer una llamada, se utilizaba un disco giratorio, también conocido como dial, que tenía una serie de agujeros numerados del 0 al 9. Para marcar un número, el usuario insertaba el dedo en el agujero correspondiente y giraba el disco hasta que llegaba al tope. Luego, el disco volvía lentamente a su posición original y este proceso se repetía para cada dígito del número de teléfono. Este sistema se conocía como discado rotatorio y fue una parte fundamental de la experiencia de llamar por teléfono hasta bien entrado el siglo XX. Un aspecto muy distinto del uso de los teléfonos en esa época era la necesidad de las operadoras telefónicas. Las llamadas no se conectaban automáticamente como hoy. En lugar de eso, cuando alguien quería realizar una llamada, levantaba el auricular y una operadora manual conectaba a la línea. Las operadoras trabajaban en grandes centrales telefónicas, donde recibían la solicitud y físicamente conectaban cables para enlazar la llamada entre el emisor y el receptor. Si bien el sistema automatizado de discado directo comenzó a surgir durante los años 1920, muchas áreas rurales y pequeñas ciudades todavía dependían de las operadoras para conectar las llamadas. En cuanto al diseño, los teléfonos de hace 100 años no eran portátiles. La idea de llevar un teléfono en el bolsillo hubiera parecido pura ciencia ficción. En su lugar, los teléfonos estaban fijos en un solo lugar, generalmente en la sala de estar o en el pasillo de la casa y se convertían en una pieza central de la vida doméstica. Las familias compartían un solo teléfono y las llamadas se realizaban a través de líneas telefónicas que a menudo también eran compartidas entre varias casas, en un sistema llamado líneas de parteo o party lanes. Esto significaba que varias personas podían compartir una misma línea telefónica, y en algunos casos, cualquier vecino conectado a la misma línea podía escuchar la conversación. Las llamadas internacionales, por otro lado, eran extremadamente complicadas y caras. Para hacer una llamada a otro país, se necesitaba una planificación previa y pasar por múltiples operadoras, con tarifas altísimas que solo los más adinerados podían permitirse. Las comunicaciones internacionales en esa época dependían en gran parte de cables submarinos de telégrafo, por lo que las llamadas telefónicas transatlánticas eran raras y reservadas para asuntos importantes. La calidad del sonido en aquellos teléfonos era muy inferior a lo que tenemos hoy. Las voces se oían con mucha menos claridad y, a menudo, había interferencias en la línea. Las líneas telefónicas podían ser interrumpidas por problemas climáticos o por la tecnología rudimentaria de la época. A pesar de estos inconvenientes, el hecho de poder hablar con alguien a distancia en tiempo real seguía siendo una maravilla tecnológica. A lo largo de los años 1920, el teléfono empezó a expandirse a más hogares, gracias a la creciente infraestructura de líneas telefónicas y la reducción de los costos. Sin embargo, no todos los hogares tenían uno. De hecho, tener un teléfono todavía se consideraba un signo de estatus social. Para muchos, si necesitaban hacer una llamada, acudían a teléfonos públicos, que ya comenzaban a instalarse en ciudades y áreas rurales. Estos teléfonos públicos operaban con monedas, lo que permitía que la gente pudiera hacer llamadas cortas desde cabinas telefónicas. Un aspecto interesante de la época era la forma en que la gente usaba el teléfono. No existían teléfonos personales, por lo que el teléfono en la casa se usaba para toda la familia y las llamadas se hacían con una formalidad que hoy en día nos parece extraña. Las conversaciones telefónicas solían ser breves y al grano, en parte porque las llamadas eran costosas y porque el teléfono era considerado más como una herramienta que como un medio de socialización. En resumen, los teléfonos de hace 100 años eran muy diferentes de los dispositivos sofisticados que usamos hoy. Aunque eran más simples y menos accesibles, sentaron las bases para la comunicación moderna que hoy damos por sentada.
Lo que entonces era una tecnología innovadora, hoy nos parece rudimentaria, pero sin duda fue fundamental para conectar al mundo y cambiar la forma en que nos relacionamos y comunicamos a nivel global.